Ya no nos vemos y están viendo lo que les comparto, ¿no? Sí, doctora, estamos Estamos. viendo la pantalla. Perfecto, estamos viendo una rodillita. Bien. Esperamos igual un ratito. Ahí ya va cayendo gente. Buen día a los que se van uniendo. Nos habíamos visto hace bastante, estábamos con rodilla y todavía me quedaban varios casos por mostrarles de rodilla. Lo de hoy va a ser un popurrí de cosas raras. Bueno, algunas no tan raras, pero quiero decir, todo lo que no sea ligamentario, meniscal ni fricciones es lo que dejé englobado para hoy. Entonces incluye una gran bolsa de gatos. Eh, Tenemos algunos tumores, pero bueno, era todo lo que nos faltaba ver. Por supuesto que todo lo que vimos en las clases anteriores es lo más frecuente. Los desgarros meniscales, las lesiones ligamentarias, las fricciones son la principal causa de todos los que vienen con una gonalgia inespecífica. Pero igual tenemos que conocer todo, en lo posible. Bueno, como son varios casitos, si les parece, vamos arrancando con el primero. Sí, doctora, perfecto. Bueno, empezamos con esta mujer de 42 años. No me noté por qué consultaba. Supongamos que dolor. Y ya, bueno, ya las primeras imágenes sagitales que les dejé cargadas ya llama la atención a algo, ¿no es cierto? Como siempre les digo, si no les llama nada la atención, aunque sea se dan cuenta que fue una imagen clave, así que a mí me llamó la atención. Vemos esta cosa ovoidea con señal heterogénea, pero predominantemente hipointensa en estas dos secuencias, ¿sí? Que está en el paquete adiposo de Hoffa, tiene plano de clivaje con las demás estructuras, es decir, que no parece venir del cartílago del fémur, ni venir de la rótula. Es decir, que, bueno, nada, por ahora no nos da mucha pista de cuál fue su origen. En T1 también la señal es bastante baja, bastante hipointensa. ¿Y a alguno se le ocurre qué puede ser esta bolita tan definida, tan circunscripta acá en el paquete adiposo de Hoffa? Única, porque buscamos y no hay otra. No tiene un gran derrame, la verdad que tiene muy poco líquido la chica. Vayan pensando, ¿qué le pondrían? ¿Cómo la describirían o para dónde rumbearían la etiología? Si alguno se inspira, hable nomás. Total, yo no los veo, así que son impunes. Mientras vamos mirando el resto, los meniscos de esta muchacha están muy bien, los ligamentos están muy bien. No nos vemos hace tanto que hay que repasar todo de nuevo, parecería, de cómo revisar la rodilla. Tendón cuadricipital rotuliano se los ve muy bien. El cartílago, si uno pensara, bueno, acá fue el origen de una condromalacia y me tiró una bola de cartílago, pero el cartílago de la rótula está súper normal, gruesito y indemne. Miren qué lindo color y grosor que tiene. Y el de la tróclea femoral también, un cartílago ultra normal, pero sin embargo aparece esta bolita bien definida en la grasa de Hoffa. Bueno, no es tan infrecuente de ver esto, ¿sí? A veces única, a veces múltiples, a veces tiene una señal mucho más hipointensa en T1, en todas las secuencias en realidad, por depósitos de hemosiderina, y ahí ya es su prima hermana. Si a alguno se le ocurrió, hable ahora, si no ya les cuento, les quemo el final de la historia. Bueno, esto fue informado como una sinovitis focal, ¿sí? Sinovitis nodular focal. Es decir, que estamos pensando que esto es una proliferación sinovial, tejido sinovial que por alguna irritación, no se sabe mucho la etiología, pero en general irritaciones previas hacen estos tipos de engrosamientos nodulares. Y yo digo que si tuviera una muy baja señal en todas las secuencias, si fueran múltiples nódulos, pensaría en su prima hermana, que es la sinovitis billonodular pigmentada. La habrán sentido nombrar, esa es más famosa. Eh, Básicamente son dos caras de la misma moneda porque la etiología se supone que es la misma, el proceso es similar, son proliferaciones del tejido sinovial, pero esta tiende al tratamiento es mucho más fácil, sencillo, se saca, se extrae el nódulo en general si trae sintomatología, si no ni se toca. Pero bueno, se extirpa este nodulito y no tiende a recurrir. En cambio, la sinovitis billonodular pigmentada sí, sí tiende a volver.
y a veces es localmente más agresiva, incluso puede meterse en lo que es el hueso y dar edema óseo, y uno ya piensa en algo neoproliferativo o maligno a veces cuando los ve, porque son procesos mucho más localmente agresivos, pero siguen siendo solo tejido sinovial que proliferó. Así que bueno, para que conozcan esta es una sinovitis nodular focal, a ver cómo fue informada. No tenía grandes cosas después la chica por lo demás. Unos cambios hialinos de cuerno posterior menisco interno, bueno, que no nos interesan, todo lo demás era normal. Y tenemos en la profundidad del paquete adiposo de Hoffa, se reconoce una formación pseudonodular con señal predominantemente hipointensa en todas las secuencias, que podría corresponder a proliferación sinovial en primer término. Y las medidas. Ya es una sinovitis nodular focal en la grasa de Hoffa. ¿Sí? Son más frecuentes en vainas de tendones, pero dentro de lo que es intraarticular, lo más frecuente es que se den así en rodilla. Bueno, vamos con otra cosita. Vamos con este. A ver. Debe ser esto. Bueno, otro muchacho joven, 20 años. Tenemos una resonancia de rodilla, donde ya esto nos tiene que estar llamando la atención. En tibia, en la región metáfiso-diafisaria, sobre todo diáfisis, ¿no? Pero un poco de metáfisis diría que también, de la tibia proximal. Tenemos esta formación. A ver, vamos a ver si el axial llegó. Sí, lo hicieron largo, se dieron cuenta, bien. Bueno, es una formación, diríamos, heterogénea en su señal, que abomba la cortical, ven cómo deforma y va abombando la cortical sin disrupción, no parece estar interrumpida en ninguna parte. Eh, Tampoco veo reacción perióstica, pero sí que la abomba, ¿sí? Tiene un poquitito de edema óseo adyacente a la lesión, y la lesión sí es de contenido heterogéneo, tiene áreas de esclerosis. Probablemente si tenemos una RX va a ser mixta, no va a ser solo osteolítica. Y tenemos una RX, así que vamos a verla. A ver cuál es. Acá, RX, sí, estoy viendo la correcta. Bueno, el RX arroja más información. No solo vemos que es mixta, que no es lítica pura, que tiene bordes bastante bien circunscriptos, parece en la RX, y que abomba, como ya habíamos dicho, sino que también vemos que no es única, que si vamos hacia distal, cosa que en la reso no teníamos el dato, hay otra lesión que tiene una conducta muy similar, también genera un abombamiento de la cortical sin disrupción, también es predominantemente osteolítica, pero bueno, mixta, márgenes definidos, y también está en la región diafiso-metafisaria, pero ahora distal. ¿Qué les parece cuando ven este tipo de lesiones? Y si todavía les quedan dudas, tenemos la TC, así que si bien es algo re frecuente de ver, quería que lo vieran por todos los planos. A ver cómo se ve en la TC, en todas las imágenes, quiero decir. Todas las modalidades de imagen. Bueno, acá tenemos la tibia derecha. Acá parece haber otra incluso. Pero bueno, centrémonos en la más voluminosa, que de forma bomba la cortical, que no hay reacción perióstica. Acá en la TC lo confirmamos bien. Y ya que le hicieron la pierna completa, debemos tener la tibia distal también y podemos ver la segunda lesión. Bueno, va cargando despacito. Pero no se está tildando, así que no me quejo. No me quejo, le estoy pudiendo mostrar estudios que son de 2018, después de todo. Bien, acá apareció esta segunda lesión. Bueno, ¿y algunos se animan a decir cómo lo hubiera informado o cómo lo interpretarían? Quiste óseo aneurismático. Un quiste óseo neurismático. Podría ser. Esperaría ver más las cámaras con los niveles líquido-líquido. Yo acá no veo tanto los niveles. Veo unos bordes lobulados esclerosos. Este abombamiento, está bien, el quiste óseo neurismático también podría dar abombamiento. Entonces entiendo por dónde lo vas pensando. Pero hay una lesión que es como muy, muy frecuente,
que son también, tienen dos primas hermanas emparentadas que en realidad se creen que es lo mismo, que son el defecto fibroso cortical y el fibroma no osificante, que cuando supera los 3 centímetros nos vamos para el fibroma no osificante. Y esto fue interpretado de esa manera. Tiene controles y no creció, siempre se mantuvieron igual. Las 2/3 lesiones, porque ya les digo, acá me parece que hay otra, y yo no sé si esta chiquitita de acá, si se informó o no. Así que bueno, por rezo, que en realidad fue el primer estudio que le hicieron, creo, sí. El primer estudio es la rezo. Se informó, venía por una gonalgia, como en el aspecto posteromedial metafisodiafisario tibial se observa una lesión excéntrica de base cortical y con extensión de la misma, polilobulada de bordes esclerosos que muestra señal heterogénea en secuencias de PFAT e hipointensa en T1. Dentro de los diagnósticos posibles, fibroma no osificante en primer término, sin descartar otras causas. Bueno, así fue informada en la rezo. Después vino la TC a los 3 meses, digamos, donde se vieron las 2 lesiones, más grandes al menos. En concordancia con el hallazgo descrito en estudio previo, se identificó una lesión excéntrica predominantemente lítica de márgenes lobulados definidos y conceptos internos en el sector medial de la unión metafisodiafisaria proximal de la tibia. La misma adelgaza y expande la cortical sin reacción perióstica acompañante, alcanzando una extensión cefalocaudal de tanto. Otra imagen de aspecto similar se reconoce en el margen externo de la unión diáfiso-metafisaria distal de la tibia. Las lesiones mencionadas podrían corresponder a fibromas no osificantes sin poder descartar, si no podemos ser categóricos, ¿sí? Dentro de lo que son las lesiones benignas, más bien osteolíticas, de metáfisis-diáfisis, de alguien joven. Bien. Y también tenemos la RX. La RX decía, firmada por Silva, en coincidencia con el hallazgo de resonancia, deformidad de alteración de la arquitectura ósea de la región diáfiso-metafisaria proximal de la tibia, en su sector posteromedial, a expensas de lesión radiolúcida expansiva excéntrica, de bordes polilobulados y esclerosos, con probables tabiques internos, adelgazamiento o abombamiento de la cortical externa y sin reacción perióstica. ¡Wow! ¡Qué descripción! Todo, no dejó nada sin describir, Silva. Imagen de similares características a nivel de la región distal de la tibia, como ya dijimos. Dichas lesiones podrían corresponder, coincide con el diagnóstico presuntivo de fibromas no osificantes en primer término. Bueno, es una lesión benigna, re frecuente y es una bobada, y ustedes ya vieron, yo ya les mostré de estas en hombro o en otras áreas del cuerpo, pero es para que vayamos aprendiendo el speech de cómo describirla, qué buscar, qué cosas descartar para pensar en benigno. Y bueno, y cuando queramos barajar todos los diagnósticos, yo les sugiero que ya les había contado de esta página, la página de Radiology Assistant. Es vieja, es una página holandesa, está todo en inglés, bueno, pero dentro de lo que es músculo esquelético, se vienen acá tumores, well-defined bone tumors, los bien definidos, y se los divide en menores de 30 años y mayores de 30, que este gráfico está replicado 1000 veces en la bibliografía. Son esas rodillas que tienen todos los tumores juntos, que asusta verlas. Y bueno, los menores de 30 años, las variantes de diagnóstico en lo que es metafisodiafisario son un montón. Está el quiste óseo neurismático, es el ABC. En condromas, esta es la no osificante. Bien, que es más excéntrica y adelgaza la cortical. Eso va a favor de nuestro paciente. Y bueno, como siempre, en los mayores de 30 años los diagnósticos son mucho más feos. Y todo lo benigno está en los menores de 30 en general y las patologías más tumorales en mayores de 30. Bueno, así que esta página, cuando empiecen a dudar o quieran más diferenciales, vengan a buscarla, que no está mal. Se lo dice todo en las siglas, y si dudan qué quiere decir cada una, acá tienen el resumen de qué quiere decir cada una de las siglas, ¿sí? Muy bien. Bueno, dejamos este posible fibroma no osificante. Sigamos adelante. Hay mucho para ver. A ver. Sigamos con este. ...30 de enero. Tiene que ser alguno de estos. Bueno, una mujer de 39 años. Tenemos su rezo.
Muy bien. ¿Venía por gonalgia? No lo noté, pero supongamos que sí. Que venía por gonalgia en hueco popliteo. Sí, aparte hay una marquita acá, así que ya nos dice que le dolía esta zona, hueco popliteo. Le dolía en cara posterior de la rodilla. Así que aunque encontremos este hallazgo, que no nos distraiga porque no es su causa de dolor. Lo vamos a informar, por supuesto, esto que como ya lo hemos visto, deben saber perfectamente lo que es. Vamos a hablar primero de eso si ya lo descartamos y después vamos a lo que le duele. ¿Qué pasa? Esta rótula está alta, ¿sí? Ya a simple vista, si le hago un Insal Salvati modificado para rezo, me va a dar arriba de 1.4, que es lo que siempre decimos, ¿sí? Pero si les da dudas, si a ojo no se dan cuenta, lo miden. Miden la longitud total de la rótula y la longitud total del tendón rotuliano. Tienen que dividir 56 dividido 38.6 y si esto da mayor a 1.4, la rótula está alta. El Insal Salvati en radiografía o en TC, que se hace con una leve flexión, es 1.2 el punto de corte, ¿sí? Pero acá, como no está en la posición óptima porque está en una mínima flexión, se toma 1.4. Así que bueno, la rótula está alta. ¿Y qué pasa? Cuando la rótula está alta tiende a ser más luxable o tiende a tener más patología de fricción patelofemoral. Y este es el caso. Tenemos este edema en el cuadrante superoexterno de la grasa de Hoffa, que como ya vimos hace unas cuantas clases, unas cuantas sesiones atrás, esto era un tipo de fricción patelofemoral, que se asocia mucho con rótulas altas. Así que, bien, ya encontramos patología, pero no nos tiene que lograr tapar el bosque porque la muchacha tiene dolor atrás. Tiene dolor atrás y le vemos este óvalo, esta imagen esférica hiperintensa en todas las secuencias con saturación de la grasa. Así que hasta ahora, no sé ustedes, pero yo hasta ahora entraría de cabeza a decir que esto es un quiste de algún tipo, ¿sí? Quistes en hueco popliteo, uno, el más famoso, es el quiste de Baker, pero como ustedes bien ya saben, el quiste de Baker lo tenemos que venir a buscar en esta zona, ¿sí? Posteromedial, está entre el tendón del semimembranoso y el tendón del gemelo interno. Acá es que está esta bursa, que tiene comunicación con la articulación, así que cuando hay sinovitis puede haber sinovitis en el Baker, cuando hay cuerpos libres puede haber cuerpos libres en el Baker. Y no es el caso, ¿sí? No es el caso de esta muchacha. Esta muchacha el quiste, si es que esto es un quiste, lo tiene más posterolateral, en el sector superior del hueco popliteo, adyacente al margen posterosuperior del cóndilo externo. Es una formación que tiene unos septos finos en su interior. No tenemos contraste, así que aseverar del todo que algo es quístico, si no tenemos el contraste, sepan que es muy riesgoso, ¿sí? Tiene el aspecto quístico, eso lo podemos decir. Tiene una imagen polilobulada con finos septos en su interior, de aspecto quístico. No nos vamos de una a que es quístico. Sí es hipointenso en T1, todo a favor de que el contenido sea más bien líquido. ¿Y por qué estoy recalcando tanto en quístico, no quístico? Cuando yo, la verdad que si me hubiera tocado a este paciente, creo que no me tocó a mí, hubiera pensado que esto era un ganglión de una y no me hubiera preocupado demasiado. Pero bueno, no todo lo que parece quístico es quístico. A eso va la moraleja de este casito, porque no les voy a venir a traer un simple ganglión, chicos. A ver. Bueno, ¿qué pasó? ¿Tenía estudios previos? No, pero no me noté que fuera nada interesante. No sé qué es ese estudio previo. Volvió acá resonancia al mes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué volvió? Porque le pidieron el contraste. Ok. Entonces tenemos contraste. Si me deja que se los muestre, claro. Ahí va. Ahí va queriendo. Cini con gadolinio, a ver si cargué correctamente, creo que sí. Bueno, ¿y qué vemos? Que yo tanto hinchaba para aseverar que es quiste, no es quiste, que la verdad que la lesión en sí tiene un contenido quístico, porque no realza, pero sí hay un fino realce de los septos. Cuesta verlo, ¿no? Pero hay unas áreas de mayor hiperintensidad acá, que son los septos, los márgenes de la lesión, así que hay un tenue realce, no es del todo quística. Vamos a ver, en la rezo, primera, que no tenían esta data del realce, ¿cómo lo interpretaron? Espero que no fuera mía. No, muy bien, de la doctora Salibosic, que es una grosa, venía ya con la data de imagen quística sólida por ecografía. No tenemos la eco, pero claro, le habían hecho una eco y habían visto algo que no era puramente quístico. Entonces ya tenían ese dato. Se describió como imagen de señal hiperintensa en DP, hipointensa en T1, con finos septos en su interior, que mide tanto, adyacente a la inserción femoral del gemelo externo,
Si bien impresiona de naturaleza quística ganglión, que es lo que yo les digo de una, yo hubiera puesto un ganglión a esto, si no teníamos esta información. Podría completarse su estudio de resonancia magnética con gadolinio para mejor caracterización. Menos mal que pidieron el gadolinio, menos mal que se siguió estudiando y que no se quedaron con que fuera un ganglión y listo, ¿sí? De aparente naturaleza quística, ven cómo nos resguardamos cuando hay dudas. Y se sugiere complementar para mejor caracterización. Y aparte, como dijimos, tenía la fricción patelofemoral, la muchacha. Bueno, en el estudio con contraste se le informa, entonces, quiste sinovial calcificado hemorrágico, venía el presuntivo. Bueno, como hallazgo de relevancia en relación al pedido de la orden médica, se observa la presencia de una imagen de aspecto quístico lobulado, septada en proyección póstero superior externa, que mide tanto, presenta señal ISO hipointensa en T2 y saturación FATSAT, y el contraste endovenoso muestra leve refuerzo de la misma, sobre todo asociado a los septos. Se sugiere valoración directa, están sugiriendo anatomía patológica. Bueno, imagen de aspecto quística lobulada aceptada en proyección postero superior. Ok. Y el paciente vino ¿a qué? Bueno, tiene unas TCs de tórax, donde le están buscando cosas. Y acá vino a control y ya tenemos el diagnóstico, sarcoma. Sarcoma, chicos, esta lesión fue de estirpe sarcomatosa. ¿Pueden creerlo? Algo que se ve tan quístico, tan inocuo. Bueno, fue extirpada, ya acá vino posquirúrgico, ¿no? Rastros quirúrgicos. Todos los controles le vienen dando bien a la muchacha, no hay realce en la zona del lecho quirúrgico. No volvió, pero era algún tipo de sarcoma, no sabemos si sarcoma de partes blandas, pero una lesión sarcomatosa. Moraleja, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que parece quístico es pura y netamente quístico. Así que siempre resguardémonos diciendo la palabra mágica de aspecto quístico, sugiriendo el contraste. Y bueno, en última instancia el diagnóstico no podía ser por imágenes, tuvo que ser por anatomía patológica. Pero miren como incluso en la que vino al mes a repetirse con contraste, también, esto uno está distraído y cansado y le pones ganglión de una. Y no quiere decir que en la mayoría de los casos no sea correcto. La mayor parte de las imágenes que van a ver así hueco popliteo o quística son gangliones o quistes artrosinoviales. Pero bueno, no es que quiero asustarlos, pero tengamos siempre la idea de que puede ser maligno incluso en una mujer de 39 años, que uno no quiere ponerle que esto sea un sarcoma, ¿sí? ¿Alguna duda con este casito alarmante? Bueno, no se queden preocupados por la chica, que todos los controles le vienen dando bien, se agarró a tiempo el tumor, así que muy bien los que le hicieron la ecografía, que no fue acá, pena que no la tenemos, y que sospecharon que esto era más que un quiste. Sigamos adelante. También de 2018. No sé por qué todas las imágenes que les muestro hoy son de 2018. Y tenía algunas de 2016 y el sistema no me deja cargárselas, es una porquería. Algunos casitos interesantes, pero bueno, eso me pasa por añosa y porque mis casos ya son viejos. Hay que ir ayornándolos, hay que ir guardando nuevos casos y no confiar con los archivos que uno tiene. Bueno, muchacha joven, 19 años. Nuevamente, y bueno, no es que quiero que nos distraiga, pero ya me llamó la atención al ojo, la rótula la veo alta. De hecho, ya acá ni voy a medir porque me doy cuenta que la rótula tiene su cartílago acá y el cartílago de la tróclea femoral empieza más abajo. O sea, ni siquiera están articulando en la posición de examen, ni siquiera están articulando los dos cartílagos que deberían estar tocándose. Así que esta rótula está alta, tiene un poco de edema en el ángulo. Así que otra muchachina con fricción patelofemoral. Está un poco movido el estudio, pero no repitieron, ok. Bueno, es lo que hay. Claramente lo que me interesa de este caso no es la fricción, que ya hemos visto varios casos, de hecho, la paciente anterior, sino que me interesa esta imagen. Y ya que estamos, pongamos el T1. ¿Alguien ve lo que quiero que vean? Vamos, anímense, anímense. Hay que despertarse. No me dejen hablando sola. Yo tomo agua mientras tanto y ustedes alguno que se inspire y me diga qué es lo que quiero mostrar acá. Nada del otro mundo. Estamos muy tímidos, che.
Bueno, lo que quiero mostrar es algo que es muy fácil de comerse en resonancia y que es uno de los motivos por los cuales les digo nunca cierran el estudio sin haber visto el T1. T1 no es solo para ver la médula ósea, a ver si veo algún defecto, no sé, un infarto óseo o una osteonecrosis, sino que también me sirve para ver defectos óseos, excrescencias óseas. En este caso es eso, es una excrescencia ósea. Esto es lo que quería que vean. Este bastoncito que asoma acá, que en T1 podemos ver bien la continuación cortical y del trabeculado, ¿sí? Cómo se desprende del resto del hueso manteniendo el mismo trabeculado, el mismo patrón cortical. Y en la secuencia de PFATSAT coronal podemos ver el casquete muy finito, pero que tiene condral. Entonces, bueno, es de libro, es un osteocondroma, ¿sí? Un osteocondroma pediculado con su reborde condral, que es lo que siempre se va a medir, ¿sí? Que no sea demasiado grueso para no pensar en una degeneración maligna de este osteocondroma, hacia algo sarcomatoso, hacia algo maligno. Y en este caso es menos de 1 milímetro, así que hiperfinito. Acá se ve también el casquete condral. Así que esas son cosas que no es que sí o sí uno lo vuelca al informe cuánto mide esta cápsula condral, sino que uno lo tiene que saber y lo ponemos en el informe solo si nos parece digno de mención. Sí medir la lesión, a lo mejor en el coronal, que es donde más desplegada está, ya que es así bien pediculado, medir este osteocondroma. Importante no, la verdad que no es importante. Vimos uno, habría que buscar si no hay otros, porque a veces hay otro en la tibia, ¿sí? Son muy comunes en rodilla, fémur y tibia, y peroné también, y siempre son excéntricos con respecto al centro de la rodilla, ¿ves? Que se están fugando hacia afuera. Entonces, si están en fémur, crecen hacia proximal, y si están en tibia o peroné, crecen en general hacia distal. Suelen ser metafisarios, este es diafiso metafisario. Nada, una lesión tumoral benigna, recontra frecuente, pero como es tan eh, chiquita a veces, si uno lo mira rápido el estudio puede pasar sin ser informado y es una desprolijidad, no queda lindo. No tengo otra imagen de esta chica para mostrarles. Bueno, ¿y cómo le informamos? Venía por un síndrome meniscal, así que nada que ver, los meniscos son normales. Tenemos sí lo que habíamos dicho al comienzo, la rótula de implantación alta, con algunas fisuritas condrales, como incipiente condromalacia, chica tan joven y ya tiene algo de condromalacia, y el edema en el ángulo superexterno de la grasa de Hoffa de fricción, signo de fricción. Y después el hallazgo, que les digo que no nos tenemos que comer, formación pediculada que presenta continuidad cortical y trabecular con respecto al margen metafisario medial del fémur de aproximadamente 17 milímetros con las características de un osteocondroma. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos antes y el osteocondroma pediculado femoral. Nada, muy sencillo, pero para que sepan cómo se ve también en rezo, yo creo que en hombro ya algunos les había mostrado, seguro. Bueno, vamos con otra cosilla. Pero quiero escucharlos, que me digan cosas, aunque sea diagnósticos desopilantes, ¿no? ¿Qué importa? Este paciente, yo hace unos años ya se los mostré. Pobre paciente, lo vivo usando. Pero como el público se renueva, como tenemos residentes nuevos, vamos, uy, si me deja mostrárselos. Un muchacho de 17 años. Vamos a tratar de volver a exprimir este pobre paciente. Bueno, ¿dónde está el problema? Es fácil, ¿no es cierto? Ni hace falta basarnos en las imágenes clave, se ve claramente dónde está el problema. Vemos fisis todavía abiertas, muchacho joven, 17 años. ¿Alguno tiene ganas de narrar cómo detallarían esta lesión? Una imagen heterogénea, Doc, de Sí, alta intensidad a nivel de la tibia, sí, que es predominantemente hiperintensa en saturación de la grasa. sí, tal cual. Y se ve que tiene también un nivel líquido-líquido. Sí, muy bueno. Como se ve acá, como está acostado el paciente, lo vamos a ver en el sagital. Exactamente, hay niveles. Hay varios niveles. A ver cómo se ve en la saturación sagital. También, ¿no? Perfecto, compañero. Niveles líquido-líquido. Compro 100%. Dentro de tibia, ¿dónde dirías que está? Dentro del hueso, ¿no? Sí, en la meseta tibial
del lado interno. Claro, y si estamos hablando de meseta tibial es que esta lesión es predominantemente epifisaria, y eso es muy llamativo ya, eso nos tiene que llamar la atención. Todos los tumores óseos en general siempre nos vamos a metáfisis, diáfisis, epífisis hay pocos, sobre todo en menores de edad. Así que ya eso nos da muchas pistas para pensar etiologías. Ese epifisario, metáfisis también llega a incluir la metáfisis, pero uno diría que el grueso de la lesión está en la epífisis. En la epífisis, ¿qué es? ¿Una geoda? ¿Es una lesión osteocondral? Y no, por edad, como este paciente no tiene, aparte condropatía, no tiene artrosis, no vamos a pensar en geoda, que sería un diferencial. Otra pista importante son los niveles líquido-líquido, pero ojo que es una pista que puede confundir, y yo creo que a quien informó este estudio inicialmente lo confundió. A mí me había confundido. Aneurismático. Claro, yo entré como ustedes, como de una al quistosio neurismático. ¿Por qué? Porque vi el líquido, estas imágenes tan loculadas con distintos niveles. Y ojo, estamos bien en pensarlo. Estamos bien. Lo que pasa es que el quistosio neurismático no asienta en epífisis de una. Esto es una lesión con otro nombre que después se asoció a un quistosio neurismático, que en el 15% de los casos le puede pasar. Pero acá lo determinante es que es epífisis. ¿Alguno sabe qué tumor benigno, vamos a pensar bien, qué tumor benigno en un muchacho menor a 30 años asienta en las epífisis de los huesos largos? Pero bien, está súper bien la descripción, vamos muy bien rumbeados, pensamos en el quistosio neurismático, pero ya les digo, esa fue una desvirtuación que tuvo la lesión después. O sea que debe tener las dos cosas. En su momento fue informado así, como un quistosio neurismático, miren. Como hallazgo de relevancia, se constata en el platillo tibial interno imagen de aspecto quístico de contornos sutilmente lobulados con niveles serohemáticos en su interior de aproximadamente tanto. Compromete el hueso subcondral con extensión a la metáfisis proximal a través del cartílago de crecimiento. Con edema óseo asociado, se interpreta en primera instancia como un quiste óseo neurismático sin descartar otras etiologías. Bien, y parcialmente es cierto, pero el tema de que sea en la epífisis, ya les digo, tendríamos que pensar primero otro diagnóstico que fue el que tuvo. Si a alguno se le va ocurriendo, lo Pues digo. no parece, pero pues los osteocondromas o los encondromas son epificiarios de los huesos largos. Un encondroma podría estar en epífisis, es cierto. Esperaría ver la matriz ¿De células condral. gigantes? ¿Cómo? ¿De células gigantes dijeron, puede ser? Escuché, tapé yo mismo. Sí, doc. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. El encondroma esperaría matriz condral, esperaría ver calcio, acá alguna bolita de calcio adentro para pensar en un encondroma. Y no sería tan típico, pero es un diferencial. Acá tenemos la RX para que veamos que es bien epifiso-metafisario y que es bien quística, bien radiolúcida. Después, tumor de células gigantes. No es tan de epífisis el tumor de células gigantes. Suele ser más excéntrico, suele adelgazar la cortical, bueno, pero como diferencial puede ser, no es la localización típica. Si no, nos venimos a mi amiga personal, la radiología. ¿Condroblastoma? Muy bien. ¿Quién fue el inspirado que tiró el condroblastoma? Identifíquese ella, que ya que tiró así el gol de media cancha, tiene que decir quién es. Acá estoy, Edison. Muy bien, muy bien. Es exactamente eso, chicos. Tenemos que pensar en un condroblastoma. No es tan frecuente, menor de 30 años, pero miren esto. Epífisis, ¿qué dibuja acá mi amiga la página Radiology Assistant? Condroblastoma, está solo a la cabeza de los diagnósticos en menores de 30, ¿sí? Ya les digo, si es mayor, pensamos geodas, tumores de células gigantes, pues nos vamos a otras etiologías. Pero para niños o para fisis abiertas, puede ser una infección o puede ser un condroblastoma. Parecería no haber otros diferenciales. No es tan así, pero bueno, la verdad que todos los demás se van para la metáfisis y diáfisis. Y entonces, del condroblastoma, unas palabritas para recordar qué era. Me había dejado acá también, de la misma página. Lo viene dividido, si no por tumores. Te dicen dónde está. Está en las epífisis, es en menor de 30 años, en general menor a 20 años, como es nuestro paciente. Bueno, es primario, es de crecimiento lento. A ver si tiene acá lo del quiste óseo neurismático. No, lo leí en otra página. Pero bueno, 15% se asocian a quiste óseo neurismático, es como que se emparentan las dos lesiones y coexisten. Así que posiblemente es lo que le pasaba a nuestro paciente y por eso confundió. 40% de los casos están en torno a la rodilla,
pero bueno, ya sea en la epífisis del fémur o en la epífisis proximal de la tibia, pueden dar degeneración quística, hemorragia, y es lo que vemos en este paciente, por eso los niveles con distintos colores. Y el tratamiento en general es el curetaje de la lesión e injerto óseo, no requieren una exéresis amplia, ¿sí? Solo con el curetaje en general funcionan bien y no tienden a volver. Y bueno, acá te dicen los diagnósticos diferenciales, que sería la osteomelitis y un quiste ganglionar, un ganglión intraóseo. Pero bueno, perfecto, perfecto que sacaron que era un condroblastoma. ¿Qué más tengo de este chico? Que tengo la TC, creo que no les mostré, vamos con ella. No sé si es no, esto ya es post-punción. Igual la lesión, ya les digo, no es que la extirparon, así que la lesión la sigue teniendo en todos sus controles este muchacho. Solo que, bueno, cureteada y ya con cosas adentro, ya no la vemos tan pura, porque esto ya es post, injerto óseo y demás. Pena, no tenemos una TC. Tenemos la TC de la punción. Bueno, sirve, a ver si me deja mostrárselas, porque acá es más previo a que le hayan hecho tanta cosa. Pero quítate tu cartel. Bueno, ahí está, sí, acá era más pura la lesión, más quística, si uno quiere, pero quistes con densidades adentro con sangre, áreas de más hiperdensidad. Bueno, nada. Conocer que existe este tumor. La TC, claro, como es para la punción, no sé si salió con el informe. No. Es solo de la punción. Oki. Yo para ver si hay algo más que nos sirva. ¿La RX vimos cómo era el informe? Este es mío, pero es comparativo. Este es el informe original. A ver cómo fue. También mío. Bueno, yo quería algo de Silva, que le pone más prosa a los informes que yo. Pero bueno, se identifica una imagen radiolúcida de bordes definidos lobulados, subyacente al platillo tibial interno derecho, que sobrepasa la línea fisaria. No se advierte destrucción cortical ni reacción perióstica acompañante, lo cual sugiere su naturaleza benigna. Bueno, me puse en narrativa en ese momento. Pero no me jugué con ningún diagnóstico, chicos. No quise llevarle la contra. La verdad que cuando yo lo vi estuve totalmente de acuerdo con el quistosio neurismático y no pensé en el condroblastoma. Y solo para que me crean, a ver si podemos ver la anatomía patológica, donde venía el diagnóstico, pero no. Acá está. Condroblastoma, ¿sí? Así que en este caso, para que vean que no les miento, tenía el diagnóstico de anatomía patológica y todo. Así que completito el caso, ¿sí? Porque tenemos reso, tenemos RX, tenemos una TC, la punción nos sirve, y tenemos la anatomía patológica, más todos los sucesivos controles de este muchachín, donde se ve los cambios postquirúrgicos y anduvo bien, ¿sí? Porque este tipo de lesiones en general andan bien. Bueno. De hecho ya llenó un poquito de hueso. Bueno, condroblastoma, chau. Sigamos adelante. A ver, ¿dónde está el que les quería mostrar? Martínez. De 2019. Es una que les quiero mostrar primero. Una TC. Bueno, tiene que ser esto. 12 años. Muy jóvenes todos los pacientes que les estoy mostrando hoy. 12 añitos. Sí, ya me acuerdo porque era esto. Bueno, le piden la TC para descartar en este chico de 12 años entre dos etiologías. Ambas rodillas, porque en ambas tienen lo mismo. Y es difícil a veces hacer la distinción de estas dos etiologías. Para no hacerme mucho la misteriosa, les digo, es esto lo que quiero que veamos en el cóndilo externo del fémur, y lo mismo pasa en la rodilla contralateral. ¿Sí? Pero bueno, centrémonos, estas dos muesquitas, centrémonos en una, como para analizarla en detalle. Esta, que parece ser un poquito más grande. Rodilla izquierda. Entonces, tenemos esta área como de impactación cortical, está como hundido, ¿sí? Está deformado el cóndilo externo. En la superficie de apoyo parece ser, porque es bien en lo que interactúa con el platillo tibial, más bien un poquitito anterior. Y recordemos la edad, 12 años, ¿sí? Porque uno dice, una lesión osteocondral, ¿qué tanto misterio? 12 años. 12 años, el diferencial sería deben saber, pero bueno,
Si ninguno lo tira, lo digo yo. Osteocondritis disecante versus lo que podría ser una variante del desarrollo normal, ¿sí? Que se llama osificación condilar femoral normal. Hay una página que me gusta, que siempre cuando chequeo, si me olvidé algo de esta etiología, la voy a buscar. Un paper en realidad es del Sevier, así que está en español, si lo quieren buscar, que es de la revista chilena de radiología, del Sevier, y son lesiones y variantes normales de la rodilla pediátrica. ¿Sí? Cada vez que dudo, digo, esto es normal, en pediatría, tac. Como pediatría es un área difícil, vengo siempre este paper, no es nuevo, es viejito, va, de 2016, no es que es nada nuevo, pero te divide todo lo que es variante totalmente normal y sin significado patológico, como es esta irregularidad femoral distal, que es clásica de encontrar en los niños, y que uno lo ve y es una lesión tumoral, crees que es un fibroma nosificante, empezás a tirar diferenciales, porque ven que es radiolúcida, muy parecida a las primeras que vimos hoy, al fibroma nosificante, ¿no? Radiolúcida de márgenes lobulados esclerosos, es hiperintensa en las imágenes de saturación grasa, y en realidad es una variante totalmente normal. Así que nada, esa. Y la otra es esta, la osificación condilar femoral normal. ¿Ven? Es esta imagen de acá. Acá la verdad que en el coronal no la llego ni a ver. Está muy chiquita. Esta muesca de acá, no sé. No sé si se refiere a esto o a esto. Más bien creo que es esto. Es esta parte esclerosa. Porque en el paciente que muestra acá en la imagen no tiene hundimiento. El nuestro sí. Pero vemos como hay un área de irregularidad subcondral con esclerosis en la TC. En nuestro paciente es en la misma zona del cóndilo femoral externo, pero también hay ya un hundimiento, hay una deformidad del contorno óseo. Bueno, básicamente para diferenciar, a veces es muy difícil diferenciar de lo que es una osteocondritis disecante. Osteocondritis disecante suele ser en mayores de 10 años, en esto por edad podría ser. O sea que en los menores de 10 años pienso más en las variantes del desarrollo. O sea, cuanto menor el paciente, más me voy a lo benigno. Después, otro tema importante es que la osteocondritis disecante suele ser del cóndilo femoral interno, en realidad, ¿sí? Y está como en la cara más medial. Frecuentemente hay edema. En la TC no lo vamos a ver el edema, pero si tuviéramos una reso, si hay edema, me inclino mucho más para la variante, para la osteocondritis. Y bueno, después tratar de ver el cartílago subyacente, si hay o no patología. En este caso, como era lateral, como no veía nada de afectación del cartílago, lo interpreté y como era bilateral, las dos rodillas lo tenían por igual, lo interpreté como muescas normales variante del desarrollo y así fue informado. Venía por eso, lesión osteocondral, venía como pensando en una osteocondritis disecante y se fue con un diagnóstico de benignidad, de quédate tranquilo, ¿sí? A nivel del margen medial de la superficie de carga del cóndilo femoral externo se reconoce un área de irregularidad cortical que se interpreta como variante del desarrollo en primer término, osificación condilar femoral normal. Y aclaré también, hallazgos de similar naturaleza se reconocen en la valoración comparativa de la rodilla contralateral, ¿sí? Más a favor de no pensar en algo malo, o en una osteocondritis disecante. También tenía una lesión femoral acá, benigna, pero bueno, nada, no era lo importante. Un defecto fibroso cortical, lo interpreté en el tercio diafisario distal del fémur, ¿sí? Es esto que se asoma acá. Bueno, nada más que para que conozcan esta variante del desarrollo y que no crean que sí o sí de una va a ser una osteocondritis disecante en un pediátrico que venga con irregularidad del contorno de los cóndilos, ¿sí? Descartar esta otra entidad. Bien, ¿qué sigue? A ver, esta paciente, también de 2018, debe ser una de estas. Sí, supongo que es esta. O esta. No, vamos a ver la que cargué. Ok. En realidad, más que rodilla es un muslo esto, lo que le hicieron. Una mujer de 72 años, ahora ya nos fuimos a otro rango etario totalmente. Y otra vez tenemos una cosa que parece quística en hueco popliteo, puede ser. Y si digo parece quística es que no debe serlo, porque si no, ¿dónde estaría el interés, no?
Bueno, una formación lobulada que tiene alta señal en la secuencia de saturación grasa, pero con un centro heterogéneo y con áreas que parecen cálcicas. Ok, y de hecho tenía una RX previa de otro lado que le escanearon acá muy atinadamente y que en realidad esta paciente se estaba estudiando por imagen con calcio en hueco popliteo izquierdo, ¿sí? Así que fue el calcio lo primero que llamó la atención en estas RX. Se ven unas calcificaciones groseras y bastante importantes en lo que es una formación de partes blandas en el sector superior del hueco popliteo. Ok. Y entonces se viene a estudiar mejor por resonancia. Ajá, y ahí es donde sonamos porque nos cae a nosotros y decimos, qué sé yo, está en torno al paquete vasculonervioso, podría ser vascular, podría ser, hay unos vasitos cerca, y de hecho como tiene esta forma tan ahusada, podría ser esto algo vascular con calcio adentro, y podría ser, sí. ¿Y qué otros diagnósticos diferenciales podemos pensar? A ver, ¿le hicieron contraste? No. Osteocondromatosis sinovial, doc. Una osteocondromatosis sinovial, entonces estamos pensando que está dentro de la articulación. No me queda tan claro que esté dentro de la circulación, de la articulación, perdón. Si fuera una osteocondromatosis, buscaría el derrame, la sinovitis. Tiene un poco de líquido intraarticular, pero leve esta señora. Tiene también condromalacia de la rótula, pero que no nos distraiga. Pero bueno, no me queda tan claro que esté adentro de la articulación, como para la osteocondromatosis. Sí me parece, aunque tenga plano de clivaje, que está muy cerca del paquete vasculonervioso. Así que, primera instancia, así solo por localización, pensaría en algo vascular o nervioso. Digamos que tenga origen. Dice Ana que sí, un schwannoma. Muy bien, Ana, bien ahí. Sí, sí, tal cual. Ese era el otro diagnóstico. Si esto era una malformación vascular o si esto era un schwannoma. Exacto. Exactamente. Así que esa forma ahusada, esa continuación así, ¿no? Ahusadita que tiene, que da la idea de que esto sigue algo que es o un vaso o un nervio, es lo que nos hace sospechar también en el schwannoma. Los márgenes definidos, el hecho de que tenga calcificaciones aplica para los dos diferenciales, pero sí, hay una estructura nerviosa muy cerca que se interpretó que era el ciático popliteo externo en su momento y se lo interpretó como schwannoma. Bien, entonces vamos a ver cómo fue informado este primero. Primero esperen, que tiene contraste y no se los estoy mostrando. Tiene contraste. Esto es un contraste. Dice ser, sí, en teoría es el contraste. No se ve mucho realce, ¿no? Habría que compararlo con él sin contraste, porque si no estamos comparando... Que no sé si es el sin contraste. Bueno, sí, en teoría sí. La verdad que no llego a ver que tenga realce. Raro, esperaría realce. Eso también es con contraste. ¿Y dónde está el sin? ¿Dónde está el sin? Acá. Bueno, nuevamente. Nuevamente no llego a darme cuenta mucho del realce. Con algo de imaginación ahí hay unas áreas, algunos septitos que realzan un poquito, pero no es un marcado realce. Lo que pasa es que hay mucha degeneración cálcica adentro, entonces ya no es la lesión tan pura. Bueno, vamos a ver cómo fue informado este muslo. Venía por calcificaciones visualizadas en RX en cara posterior del tercio distal del muslo. Y tenía hemangiomas hepáticos. Igual eso no mucho nos dice. Hemangiomas hepáticos ¿de qué? ¿Y qué estás sospechando? ¿Por qué escribimos esto? No sé. Bueno, a nivel de la cara posterior del tercio distal del muslo se identifica la presencia de imagen oval de contornos lobulados que mide tantos milímetros. Muestra señal heterogénea, siendo predominantemente hiperintensa en T2 y STIR e hipointensa en T1. Se observan imágenes focales en su interior con señal hipointensa en toda la secuencia y sugestivos de calcificaciones. ¿Fui yo la que informé esto? No, porque demasiado narrado. Bueno, calcio en concordancia con el hallazgo de RX. La misma se encuentra en íntimo contacto con el nervio ciático popliteo externo. Ya clavaron el nombre del nervio y todo, sin poder establecer o descartar una relación con el mismo. No se observa realce tras la administración de contraste endovenoso, estamos de acuerdo. Adyacente al margen superior de la imagen previamente descrita se observa otra imagen focal. ¿Sí? Había otra más chiquitita arriba, satélite, ¿sí? Esta, porque en realidad, claro, no están comunicadas. Hay como un circulito arriba y el óvalo grande abajo, así que serían, sí, 2 lesiones al menos por ahora.
Bueno, ¿y cómo se interpretó? Formación de partes blandas en cara posterior de muslo con señal heterogénea, calcificaciones intrínsecas, avanzar algoritmo diagnóstico. Está bien, hasta acá no se jugaron. Pero perfecto, Ana, que dijo schwannoma. ¿Qué pasa? Vino ATC. No sé por qué muestro el óseo si lo que queremos saber es partes blandas. Vino ATC. Esto va a tardar. Lo tendría que haber dejado cargando mientras leía el informe. Pero bueno, confirmamos que hay calcio adentro. Confirmamos que está en íntima relación con paquete vasculonervioso, aunque se le vea un plano de clivaje. Confirmamos también que hay otra imagen satélite arriba, que no tiene calcio, pero tiene la misma densidad, así que da a pensar, aparte también está en relación con estructuras nerviosas, da a pensar que es la misma etiología. Creo que a mí me había tocado la TC. Lo malo de estas lesiones es que cuando ves una, ves dos, y después seguís bajando la rodilla y ves otra, y decís, la pucha, ¿cuántas tiene? Ves otra que la verdad que yo mal en su momento la interpreté como un quiste. Como la imagen se me cortaba acá, porque era muslo lo que le pidieron, dije, bueno, esto debe ser un quiste un poquito denso, pero un quiste, en fin. No, nunca quedarse tranquilo que es quístico. Otra formación ovoidea, un poquito más abajo, teniendo ya estas dos, hay que ser unicista y pensar que es parte de lo mismo, aunque sea un poquito más oscurita, aunque sea un poco más hipodensa, ¿sí? Y aunque no tenga calcio, probablemente se trate de lo mismo. Bueno, entonces en TC, ¿cómo se interpretó? Ya venía por como hemangiomas versus schwannomas, y por supuesto que estos dos nos vamos al schwannoma. En concordancia con el hallazgo detallado en el examen previo, se advierte, en el sector supraexterno de hueco popliteo, una formación con densidad de partes blandas y calcificación en su interior que mide tanto. Supradyacente a la misma, otra imagen nodular de aspecto similar y menor tamaño, en íntima relación con paquete vasculonervioso popliteo, pudiendo corresponder a schwannomas en primer término. Bueno, por lo menos me jugué, interpreté mal la parte de abajo, que lo interpreté como un ganglión, miren, pero me jugué a schwannoma en la parte de arriba, y sí, eran schwannomas. Ok. Entonces, formaciones de partes blandas en hueco popliteo sugestivas de schwannomas. Y eso es lo importante de esta paciente. Después, si tenía condromalacia patelar, ya todo eso lo vimos. ¿Y cómo es que estoy tan segura que fue schwannoma? ¿Cómo es que estoy? Ah, acá estamos. Tiene una punción la muchacha. Debe ser que no nos terminaban de creer. Se vino a punzar. Y tenemos entonces el resultado de anatomía patológica. Ya me parecía que yo no les iba a asegurar tan fehacientemente que le habíamos pegado el diagnóstico si no tuviera esto. ¿Sí? Proliferación fusiforme. Está bueno lo de fusiforme. En vez de abusada, hay que robar esta palabra para el informe. Fusiforme, bueno, acá es fusicelular, otra cosa. De aspecto neural, con focos de calcificación. Bueno, para el estirpe celular sugieren la inmunistoquímica, que no sé si se vino a hacer en algún momento. Pero bueno, básicamente era eso, era un schwannoma, ¿sí? ¿Qué más les quería mostrar? Vino a controles y seguía siempre todo igual, lo que creo recordar. De hecho, miren, tenemos control de 2024, a ver si algo cambió. No, sigue estando las mismas dos imágenes. Y la de abajo no le dan bolilla, no llegan a estudiar más abajo. Pero bueno, la de abajo también debe ser parte de lo mismo. Se biopsió y la de arriba, la grande, la que tiene calcio, así que nunca sabremos, pero bueno. Bueno, y a ver cómo fue informado este último estudio. Muslo izquierdo, se continúa observando la imagen compatible con tumor neurogénico en sector posterior distal del muslo, adyacente al hueco popliteo, en íntima relación al nervio peroneo común. Sí, yo más que ciático popliteo externo, tal cual, como era tan alta, yo pensaba en el nervio peroneo común. Por eso no quise llevar de la contra el primer informe y puse paquete vasculonervioso, así como más abstracto, más general. Pero sí, me parece que es el nervio peroneo común. Contenido heterogéneo, con áreas de aposición cálcica en su interior, que mide tanto. Ok. Bueno, pero básicamente no ha variado, son schwannomas, son lesiones neurales, pero benignas. Habría que estudiar el resto del cuerpo de esta mujer si no tiene más schwannomas y cuál es la enfermedad de base que hace que tenga tantos schwannomas, o puede ser algo aislado. Bueno, chicuelos, ya estamos en horario, pero llegamos a ver unos cuantos casitos, así que
Me quedo conforme. De hecho, me queda uno solo de las cosas raras de rodilla y si quieren ya pasamos a otra área. No sé qué les gustaría más, si ir a tobillo, o qué, o cadera, o qué les gustaría. ¿Qué les parece más útil para el día a día? Doctora, pues para el día a día ellos informan bastante columna en La Guardia. Columna, ok, Sí, me parecería que sería dale. lo más conveniente para ellos. Buenísimo, vamos a ver columnas entonces. Sí, es verdad, en guardias vemos un montón, se veían un montón de columnas. Les dejo de compartir, así nos vemos un segundito. Si están de acuerdo, entonces vamos a por ello. Me queda una de una rodilla para mostrarles, se las muestro ahí como un plus la próxima sesión, pero nos metemos de lleno en... Che, los quiero ver y no los puedo ver, acá están. Ahí está. Nos metemos de lleno en columnas. Dale, perfecto.